más sostenible. Y de hecho, hay un consenso en las discusiones que hemos tenido anteriormente en las presentaciones, que hay la idea de que tenemos que cambiar. O sea, así como estamos, es necesario cambiar, ¿no? Yo les podría dar razones globales de estos cambios, ¿no? Que ya más o menos lo ha mencionado Carlos, con respecto a que hay reservas mundiales de energía que se están perdiendo, que se están decayendo, y por tanto eso va a implicar a nivel global que en áreas que antes eran consideradas intangibles, o en territorios de pueblos indígenas, o áreas que eran prioritarias para la conservación de biodiversidad, lo van a dejar de ser para extraer esta energía. Deben haber escuchado el tema del gas shale, áreas que antes no se exploraban, se van a explorar. Segundo, los impactos del cambio climático los vamos a vivir nosotros, sobre todo en países como el nuestro, que son tan frágiles con respecto a la proyección de los impactos a nivel global de impactos en la población más vulnerable, ¿no? Y finalmente, un tema medular y pertinente es que la gestión de los recursos naturales está generando problemas, conflictos sociales y ambientales. Entonces, partiendo de la idea de que es necesario cambiar y buscar alternativas de este modelo de desarrollo que parece ser que no le satisface a nadie, así tengamos distintas posiciones, la verdad es que hay que encontrar esos consensos, hay que encontrar esas pistas, esas oportunidades, esas alternativas, algunos las llamamos transiciones a este modelo de desarrollo, ¿no? Y cuál es el costo, evidentemente, que tenemos que asumir, ¿no? Entonces, un elemento pendiente e importante de darle ese equilibrio de sostenibilidad a lo ambiental, a lo social, a lo económico, tiene que ver con la regulación ambiental. Entonces, hay algo que ya todos sabemos. O sea, el Perú está creciendo y básicamente estos mapas y gráficos lo que muestran es el aumento de la demanda por energía, y no he podido colocar acá un gráfico de COES donde se señala que el aumento de la demanda de energía, ya sea por gas o electricidad, es decir, el Perú se va a enfrascar ahora, por ejemplo, en extraer más gas de la Amazonía o en construir hidroeléctricas, ya sea en la cuenca del Pacífico o el Atlántico, y esto se debe porque en los próximos 3 o 4 años, o si quieren hablamos de los próximos 10 años, van a entrar una serie de proyectos extractivos, específicamente mineros, que van a necesitar ser satisfechos de energía eléctrica, ¿no? Para poder desarrollarse. Y en ese sentido, nuestro país es un país dependiente de la extracción de materias primas, entra en un problema, ¿no? Porque ante una deficiente o una reciente regulación ambiental es necesario internalizar el costo ambiental que va a generar, por ejemplo, construir una hidroeléctrica con Minambari o Paquizapango, o ampliar operaciones de gas en la cuenca de Urubamba, ¿no? Donde hay pueblos indígenas aislados, o hay áreas que antes considerábamos prioritarias para la conservación de la diversidad. Lo siguiente. Y esto no es que a mí se me ocurra, ¿no? O sea, hay un contexto. Así como hay el nerviosismo de los mercados cuando se desacelera la economía de China y por tanto debemos escuchar a algún operador o broker de Wall Street, hay una demanda social. La vivimos ayer, la vivimos hace 2 años, la vivimos hace 3 años. Hay población que se siente amenazada, afectada, o con su estilo de vida, o finalmente sus derechos, desde su enfoque de derechos, siente que va a ser afectada, ¿no? Entonces tenemos Bagua, tenemos Conga, una serie de percepciones, pero después una serie también de impactos a sus derechos que está relacionado con la regulación ambiental. Entonces podemos hablar de percepciones, del problema de la interculturalidad, pero si vamos al esquema o al elemento técnico, tendríamos que hablar de un elemento importante que es el estudio de impacto ambiental. Es decir, cómo ese instrumento de gestión puede reducir estos costos que se han mencionado y permitir que exista, por ejemplo, una inversión en un área que es frágil, en un área que es sensible socialmente, si es que ello es viable. Lo siguiente. Entonces, a esta demanda ha exigido una serie de cambios sistémicos. Ya no estamos hablando de cada proyecto, sino estamos hablando de cambios que supuestamente, a raíz de este nuevo gobierno, se van o se iban a implementar. Uno de ellos es el tema de la consulta previa, que bueno, ya se ha discutido mucho, podemos hablarlo después en las preguntas, pero el que nos trae, el tema que nos trae el día de hoy es el tema de la regulación ambiental, específicamente el tema de la institucionalidad ambiental, que aseguraría reducir los impactos ambientales y sociales de estas inversiones en el medio ambiente y en los ciudadanos, ¿no? Entonces, este gobierno, en estos últimos 2 o 3 años, la única forma de evaluar esa institucionalidad, entendiendo que hay un ente rector, que es el Ministerio del Ambiente,
y una serie de instituciones que están dentro de este sistema de gestión ambiental son dos elementos importantes de política, ¿no? El primer elemento tiene que ver, y ustedes deben haberlo escuchado, el año pasado hubo una comisión intersectorial a raíz de los sucesos de Conga que estableció una serie de puntos y una agenda con respecto a la gestión ambiental de nuestro país para poder compatibilizar las inversiones, sobre todo en minería, con el tema ambiental, ¿no? Y salió un informe que es los ejes estratégicos de la gestión ambiental. Presidente, que obviamente en el tema de consulta previa se dio la ley, el reglamento y bueno, todos los problemas que tenemos de su operacionalización. Entonces yo he tratado de señalar cuáles son los puntos de avance, cuáles son los puntos de retroceso en las mismas propuestas que este gobierno se ha señalado como retos, ¿no? Y entonces lo que vamos a encontrar es que si ustedes leen tanto esta diapositiva como la que sigue, vamos a encontrar muchos documentos normativos o de gestión, ¿no? Que en realidad no son difíciles de cumplir, es simplemente la propia gestión que tiene que hacer la administración pública en instrumentos de planificación, en instrumentos de gestión. La siguiente. Pero vamos a encontrar un elemento sustancial y evidentemente un problema que no ha podido ser superado en la gestión del medio ambiente, ¿no? La siguiente. Y tiene que ver principalmente con los elementos transversales. Y hay una primera característica de la institucionalidad ambiental, que todavía es decir, es cierto que el Ministerio del Ambiente es el ente rector, la autoridad en materia ambiental. Sin embargo, hay elementos transversales, es decir, que tiene que coordinar con otros sectores que no les permite superar. Y de eso creo que todos hemos estado de alguna manera involucrados, muchos de ustedes, la sociedad civil en general. No voy a decir nada nuevo, pero son los 4 o 5 temas donde no vamos a encontrar avances. O si encontramos avances, también encontramos retrocesos, ¿no? Entonces no voy a señalar cada uno de ellos, pero tiene que ver con ordenamiento territorial, tiene que ver con estudios de estándares de calidad ambiental, tiene que ver con la adecuación de los estudios de impacto ambiental a nuevas reglas de gestión ambiental, y evidentemente tiene que ver con la fiscalización ambiental para identificar estos impactos ambientales y cómo se viene cumpliendo con las empresas, ¿no? De todos ellos, ¿cuál es el que es más importante? Bueno, todos ellos pueden ser muy importantes, pero ¿cuál es el que es gravitante para la discusión del día de hoy? El que es más gravitante para la discusión del día de hoy, y tiene que ver mucho con lo que se ha propuesto este gobierno, tiene que ver con el tratamiento del estudio de impacto ambiental. Es decir, yo no les puedo afirmar de que si los estudios de impacto ambiental fueran de calidad no habrían conflictos ambientales y sociales, pero sí les podría afirmar que los impactos ambientales y sociales se reducirían si es que ese estudio de impacto ambiental fueran de calidad, fueran aprobados con rigurosidad y en su cumplimiento existiera una institucionalidad que permitiera exigir a los concesionarios, a los inversionistas, el cumplimiento de ese instrumento. Creo que se abordó en un momento en la discusión anterior, sobre todo Pablo Seca, que mencionaba las debilidades de esta gestión, que son los elementos importantes y a nivel técnico que podrían solucionar muchos de los impases de la inversión en nuestro país, ¿no, presidente? Entonces, para lograr ello, porque es un tema de política, no es un tema técnico, hay condiciones previas para abordar este problema. Lo primero que tenemos que hacer, y creo que es algo que desde el sector privado también está proponiendo, es revisar el sistema privado, el sistema de concesiones, ¿no? Es decir, necesitamos concesionar toda la Amazonía peruana, necesitamos concesionar toda la zona andina para actividades mineras, o lo que realmente necesitamos es priorizar las inversiones. Es decir, como lo que ha hecho este gobierno, han señalado 14 proyectos priorizados en el sector minero para poder salir de este proceso de recesión económica. Entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental que se ha repetido en todas las mesas y en todas las exposiciones con respecto a la planificación de las inversiones o a la planificación del desarrollo. Como tenemos un modelo de business as usual, desde lo que se ha dicho, ¿no? Desde un Macondo hasta un modelo incipiente de gestión pública, la verdad que un elemento central para poder solucionar no solamente problemas sociales y ambientales que trae la inversión, es que existan procesos de planificación consensuados y evidentemente que comprendan a diversos actores y diversos intereses, ¿no? Después, un elemento central, por ejemplo, que este gobierno no ha terminado por abordar y que es importante tomar en cuenta, tiene que ver con el conflicto de competencias entre gobiernos regionales y locales con el gobierno nacional. Hasta el momento, por ejemplo,
el gobierno nacional puede otorgar concesiones en minería, gran inversión en minería, concesiones eléctricas o hidrocarburos en cualquier gobierno regional. ¿Y eso qué implica? Que cuando el gobierno regional hace un plan de desarrollo regional concertado, que puede ser muy mal, puede ser un menú de opciones, lo que sea, pero lo hace, establece una serie de prioridades de inversión que no se condicen con la visión de inversión que ha generado el gobierno nacional. Y por tanto se producen, por ejemplo, ciertos conflictos interinstitucionales y sociales, como los que hemos visto en el caso del Conga más reciente. Y finalmente hay una serie de instrumentos que podrían salvar y solucionar este tipo de problemas. No voy a ahondar en la estratégica o en los problemas que está habiendo en la lucha contra la minería ilegal, que ha entrado en un círculo vicioso este gobierno en tratar de afrontarlo, ¿no? La siguiente. ¿Y por qué les digo que es importante que exista una institucionalidad fuerte en ese sentido que se le respete, ¿no? Acá pueden ver una carta donde le responde Perupetro a un pedido, bueno, responde trasladado del Ministerio de Energía y Minas a Perupetro, donde el gobierno regional de Loreto le pide que se haga una evaluación ambiental estratégica de las distintas concesiones de hidrocarburos en Loreto. Y lo que le dice Perupetro es que como ellos no tienen planes o políticas o programas o instrumentos de planificación, no van a hacer ninguna evaluación ambiental estratégica. Entonces, como no existe una autoridad fuerte, cada sector se dispara por su lado. Entonces, es un problema de la gestión ambiental, la sectorialización, y que no exista una autoridad fuerte y evidentemente que pueda tener esta función normativa y técnica de obligar a los sectores a cumplir ciertos estándares de gestión ambiental. La siguiente. Entonces, viendo estos impases en función a las obligaciones que han asumido este gobierno después del conflicto de Conga, hemos vivido rápidamente en 15 días una serie de opiniones que pueden ver, bueno, ustedes lo deben haber visto, con respecto a que la desaceleración de la economía china va a generar una desaceleración económica y por tanto, en menos de 15 días se propusieron 2 decretos supremos que todos ustedes deben conocer, es el decreto supremo 054 y 060, ¿no? Y esto sí impacta directamente en la gestión ambiental de las inversiones, ¿no? La siguiente. En función a esta discusión con respecto a que vamos a entrar en una recesión económica, lo que se ha hecho es, para tratar de apaciguar los ánimos quizás o los nervios de los inversionistas, ¿no? De los expertos en general, es trasladar ese costo, ¿no? de apaciguar esos ánimos, como se ha explicado ya acá, trasladarlo, ese costo, evidentemente, al funcionario, a la naturaleza o al patrimonio ecológico o natural de nuestro país. Estos decretos supremos de alguna manera no es que relajen o flexibilicen la gestión ambiental, lo que hacen es evidentemente reducir plazos, establecer responsabilidad administrativa a los funcionarios que no cumplan esos plazos de la evaluación del estudio de impacto ambiental, pero lo que no hacen es tratar el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? La siguiente. Es que la gestión ambiental en nuestro país, es decir, los estudios de impacto ambiental que son evaluados por cada sector, en minería, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, en hidrocarburos, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, no tiene recursos humanos suficientes, no tiene recursos técnicos suficientes y no tiene elementos institucionales que puedan sobrellevarlo. La siguiente, por ejemplo, un estudio de UNOPS nos mostraba que, este es un dato más actualizado que solicitamos al Ministerio de Energía y Minas, pero en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, es decir, el área que evalúa los estudios de impacto ambiental, estamos hablando de cerca de 400 expedientes por año, el 86% de los técnicos que participan en esa evaluación no tienen una relación laboral permanente con la institución. En el año 2008, esas 40 personas que habían en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que evalúan los EIAs y que después se van a las consultoras o al sector privado porque les pagan más, la mitad de ellos ganaba menos de 2.000 soles al mes. Entonces, ¿cuáles son los incentivos institucionales para poder reducir los impactos ambientales y sociales si a nivel institucional las personas no están bien pagadas? O es
que ellos van a poder evaluar al año 400 expedientes de la gran minería, sin contar una serie de otros instrumentos de evaluación, ¿no? Como en la actividad de exploración, en la actividad minera, el tema de cierre de minas, el plan de cierre de minas, una serie de instrumentos que tienen que evaluar durante un año, y son 40 personas. Es posible, es decir, estas normas que reducen los tiempos van a asegurar que el instrumento de gestión ambiental, el EIA, sea aprobado de acuerdo a una calidad aceptable y que permita reducir estos impactos ambientales y sociales y que permita no generar mayores conflictos sociales y ambientales. Si tenemos a cerca de 3/4 de estos funcionarios mal pagados o sin seguridad, sin ser un servicio público idóneo, la siguiente. Entonces, ese es un riesgo. Y estas normas aumentan el riesgo, no flexibilizan el estándar ambiental y social. No es que cambien y faciliten de alguna manera un estudio de impacto ambiental porque están colocando un indicador más bajo, como sí sucede con el tema bueno, después ya le voy a mencionar los ejemplos, pero en todo caso, como sí sucede en otras circunstancias, ¿no? Y entonces, lo que hicimos en mi institución fue probar si estos dos decretos supremos, sobre todo el decreto supremo 060, generaba pues una mayor rigurosidad. Si es que al reducir los plazos, al establecer la responsabilidad administrativa al funcionario, reduciendo el plazo y exigiendo lo que dentro del plazo se pronuncie favorablemente o no favorablemente a un estudio de impacto ambiental, se permitía de alguna manera tener un estudio de impacto ambiental de calidad. Entonces tocamos el caso que, por ejemplo, la administración de manera oficiosa ha decidido aplicar, ¿no? Que es el estudio de impacto ambiental de ampliación de operaciones del proyecto de gas de Camisea. Como el Perú necesita más gas porque decidió erróneamente en el año 2004 exportar el gas de Camisea del lote 56 hacia México, una decisión equivocada. El Perú, ahora que nunca preveyó que iba a crecer el 6% del PBI, ahora ha decidido ampliar operaciones en el lote 88, donde es el área donde se extrae el gas de Camisea, donde hay mayor certeza que va a haber gas, ¿no? La siguiente. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer el análisis del estudio de impacto ambiental en función a este decreto supremo 060, que es el cual regula ahora con los tiempos perentorios, los plazos administrativos marcos, la aprobación de este estudio de impacto ambiental, que se debe estar aprobando esta semana o la próxima. Y entonces vamos a agarrar dos casos de este estudio de impacto ambiental donde necesitan opinión previa vinculante del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Interculturalidad y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, porque donde se van a ampliar las operaciones hay una zona de amortiguamiento, es decir, hay una área natural protegida y la autoridad tiene que pronunciarse. Y también hay indígenas aislados, donde la autoridad también se tiene que pronunciar. Y no le voy a dar tantos detalles, pero básicamente las resoluciones que aprueban el estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Cultura y por parte del CERNAM, en otras palabras, lo que han hecho es de alguna manera tirarle la pelota o no tratar de pronunciarse si es favorable o no favorable, sino mencionar simplemente que si habían observaciones, estas han sido levantadas rápidamente sin demostrar técnicamente que se ha aprobado, que en este caso la empresa ha aprobado, han levantado esas observaciones de manera contundente, de manera clara, ¿no? Es más, han mandado 2 o 3 cartas y de alguna manera las autoridades se han desdicho sobre estas observaciones. Entonces, lo que está generando la aplicación normativa es bajar la rigurosidad en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Podría mencionar con mayor detalle cómo ha sido esta suerte de cartas van, cartas vienen entre los sectores, pero lo que se está demostrando es que el incentivo es que rápidamente tener que pronunciarse favorable o desfavorablemente, en este caso favorablemente por la presión política o social, en función a la inversión. La siguiente. Pues finalmente, yo le quería dejar 3 mensajes, ¿no? Estamos en una institución, tenemos una institución ambiental incipiente, tenemos un modelo de desarrollo que queremos cambiar y hay una serie de contradicciones y hay una serie también de campañas en contra de esta institucionalidad ambiental, ¿no? Entonces lo que debe quedar claro es que tenemos que fortalecerlo, o sea, tenemos que aunar esfuerzos, no solamente la sociedad civil, ¿no? Sino también el sector privado, la academia,
por seguir fortaleciendo esta seguridad ambiental, que es la única garantía, al parecer, en los próximos años, para impedir que aumenten los impactos ambientales y sociales de las inversiones. Pero para ello necesitamos, evidentemente, planificar en el territorio y impulsar los procesos de ordenamiento territorial y finalmente asegurar la gestión de la calidad ambiental. Estos tres elementos son los mínimos para lograr una mejor gestión del ambiente y evidentemente reforzar la institucionalidad ambiental. No les puedo decir que con esto vayamos a reducir los conflictos sociales y ambientales de nuestro país, pero por lo menos vamos a tratar de impedir o asegurar de que estos conflictos que vivimos anteriormente no se vuelvan a repetir. Muchas gracias.